Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Ian Proud, ex diplomático británico, para hablar sobre su artículo Gran Bretaña sigue maldita por una diplomacia bipolar, para el cual sin duda dejaré un enlace en la descripción. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra verte de nuevo, Glenn. Tú también. Así que sí, en tu artículo escribes que los liberales en política exterior se han convertido simplemente en extremistas impotentes. Y empiezas hablando de los años 90 y del deseo de tener una política exterior británica ética. Me preguntaba si podrías desarrollar los argumentos. ¿Por qué sigue Gran Bretaña maldita por esta diplomacia bipolar? Bueno, gracias, Glenn. Para empezar por los fundamentos de eso, quiero decir que ha habido una tendencia en los últimos 25, supongo que 30 años, a enmarcar la política exterior occidental en términos morales, que estamos buscando lograr algún tipo de bien mayor a través de intervenciones en política exterior. Ahora, llevándolo al presente, algunas personas podrían argumentar que eso no es más que una nueva forma de neocolonialismo, pero dejando eso de lado en cuanto a las cuestiones prácticas de la diplomacia, ciertamente en el Reino Unido hay un impulso por crear esta política exterior ética que surgió cuando Robin Cook se convirtió en nuestro ministro de Asuntos Exteriores en 1997, durante la era de Tony Blair. Intentamos hacer las cosas de manera ética, pero en realidad, la política exterior de cualquier nación siempre está basada en el interés nacional, lo quieran admitir o no. Y de hecho, la guerra de Ucrania es un ejemplo clásico de ello. El nacionalismo ha servido de freno a las formas más extremas de una política exterior guiada por la moralidad, que podrían habernos llevado a una guerra con Rusia que no habría beneficiado a nadie. Así que, nos guste o no, el nacionalismo nos limita a la hora de aplicar una política exterior moral, porque los responsables políticos, el primer ministro británico, los franceses, los alemanes, y así sucesivamente, en última instancia tienen que pensar primero y ante todo en las necesidades de su electorado nacional, y eso condiciona nuestras acciones. Creo que eso es simplemente una realidad inevitable. Eso crea este tipo de diplomacia bipolar, si se quiere, donde la gente habla de moralidad. De nuevo, la guerra de Ucrania es un ejemplo clásico de ello. La guerra contra el terrorismo es otro, por supuesto, así como la larga y fallida intervención en Afganistán y ese tipo de cosas. Hay una larga lista de conflictos en los que nos hemos involucrado desde una perspectiva moral, pero que en última instancia han chocado con las limitaciones internas bajo las que operamos. Biasur es plomamana polar en el case. The responsibility then chooks so no falls on this premise towards the pay or in Y por eso llamo a los liberales, ya sabes, a la gente de política exterior liberal, los nuevos extremistas, porque se envuelven en este tipo de léxico y manto moralista, elitista, de somos tan dignos y todo lo demás. Pero en realidad, son las personas que quieren anteponer los intereses del país las que son realmente más moderadas, las personas a las que ellos llaman nacionalistas. Nacionalista se ha convertido en un nuevo término peyorativo. Nacionalista implica extremismo, liberalismo implica moderación. Bueno, por supuesto, lo que sugiero es que esa forma de describir y enmarcar las cosas debería invertirse. Sí, bueno, para los realistas políticos, en la literatura, siempre ha existido este escepticismo hacia los liberales o idealistas, porque ya sabes, la otra cara de ver la oportunidad de transformar el mundo es que si ves el mundo tal como es hoy, que está profundamente defectuoso, y piensas que puede ser reemplazado por una alternativa ética, moral, utópica, básicamente trascendiendo la rivalidad entre grandes potencias. Y, sí, este fin de la historia, como lo expresó Fukuyama, si crees que puedes pasar de uno al otro, estarías dispuesto a hacer casi cualquier cosa.
Y eso es, ya sabes, la vieja idea de que la premisa de la paz perpetua nos pone en el camino de la guerra perpetua, porque con esos grandes y nobles fines se legitima casi cualquier cosa, supongo. Pero ves que alguna de estas preocupaciones se esté planteando ahora en Gran Bretaña. Porque en los años 60 había personas como Raymond Aron que advertían que el idealista empeoraría los crímenes del realista al ignorar esencialmente el mundo tal como es. Pero ¿hay algún cambio en Estados Unidos? Perdón, en el Reino Unido. Porque bueno, esto lleva ocurriendo desde los años 90, pero a medida que fracasa, cabría suponer que en algún momento habría una reacción. Sí, bueno, ha habido un cambio bastante grande en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, quien es abiertamente nacionalista en su orientación. Todo el lema de Make America Great Again trata de poner a Estados Unidos en primer lugar, lo cual es fundamentalmente un punto de partida nacionalista. Ahora bien, no estoy de acuerdo con todas las posturas de Trump, pero hay que reconocer que, en esencia, es un nacionalista en su orientación y no un idealista. Ve el mundo tal como es e intenta hacer acuerdos en base a eso. Ahora, si lo llevamos al Reino Unido, pero también a Europa en general, creo que el inicio del siglo XXI estuvo muy marcado por esa especie de carrera hacia el centro político, y todavía hoy se ven elementos de eso. Pero todos intentaron, de alguna manera, conquistar el terreno intermedio de la moderación en la política interna. Así que la gente empezó a ser catalogada como de centro-derecha o, en cierto modo, de centro-izquierda políticamente. Si eras de extrema derecha o de extrema izquierda, eso era algo negativo. Todos debían situarse en algún punto intermedio. La moralidad y la ética, si se quiere, alimentaban esa tendencia. Lo que vemos ahora es un resultado menos aceptable, como los movimientos woke que han dominado en gran medida el discurso político interno. Pero en realidad, más recientemente, si avanzamos hasta hoy, hemos pasado por la crisis financiera global de 2008-2009, una pandemia masiva y varias intervenciones militares fallidas. Eso, por así decirlo, ha impulsado una desafección de las personas que se sienten excluidas de esa conversación política. Eso se ve en el Reino Unido, con el crecimiento del Partido Reformista, por ejemplo, y antes de eso, con el movimiento de independencia del Reino Unido. En Francia, de hecho, eso lleva ocurriendo mucho más tiempo con el partido de Marine Le Pen, que obviamente fue liderado por su padre antes que ella. Y ahora, en Alemania, con la AfD. Y también se observa en Europa Central, posiblemente por diferentes razones políticas de fondo, a través de Fidesz, y se han producido maniobras en Rumanía y otros lugares. Así que, quiero decir, el nacionalismo ha ido en aumento. Pero mi pregunta es, ¿eso es necesariamente algo malo? Si se trata de un tipo de nacionalismo que lleva a los países, sí, a anteponer sus intereses nacionales fundamentales, pero a buscar convivir pacíficamente con otros estados nacionalistas, en lugar de perseguir bajo la bandera del idealismo o la moralidad y demás, guerras perpetuas, como hemos puesto recientemente, por supuesto, en Ucrania. Sí, los franceses tienen una expresión interesante. Lo llaman el centro radical. Si miras a la extrema izquierda o a la extrema derecha, son ellos ahora quienes abogan por la diplomacia y el fin de la guerra. Pero en el centro hay una especie de conformismo, donde parecen volverse cada vez menos racionales. Sí, bueno, ese es mi punto sobre que los liberales son los nuevos extremistas. Quiero decir, básicamente es el mismo argumento, ¿no? Porque los llamados moderados en el centro son los que quieren que la guerra continúe. Y de hecho la gente, incluidos los de Reform, quiero decir, Nigel Farage, recibió un pequeño revés cuando habló sobre la guerra en Ucrania y fue rápidamente atacado por todos los medios de comunicación convencionales. Ese es mi punto. Ese tipo de centro radical, los extremistas liberales, es exactamente el mismo argumento que estoy exponiendo.
No es que me alineara con el partido de Marine Le Pen en ningún otro aspecto, por supuesto. Pero sobre el tema del nacionalismo, ya que tú defiendes un nacionalismo moderado, creo que la razón por la que el nacionalismo es una fuerza tan poderosa y apela tanto a la naturaleza humana es que siempre nos organizamos en grupos. Es el grupo interno, nosotros, frente al grupo externo, los otros. Y el nacionalismo suele adquirir un rostro muy feo cuando se empieza a organizar a las naciones en una jerarquía. Así surge, ya sabes, el Übermensch, o ¿quién está por encima de los demás? Pero en los años 90 había personas como Robert Cooper, que bajo este nuevo internacionalismo liberal, por cierto fue asesor de Blair, si no me equivoco, escribieron libros y artículos defendiendo un nuevo imperialismo liberal. Bueno, sí, eres uno de los principales diplomáticos en Reino Unido, así que tiene sentido que sigas en el entorno. Pero puedo entender que hay un auténtico altruismo detrás de esto, que muchos se involucran con buenas intenciones. Pero toda su idea era que necesitamos el imperialismo liberal, porque permite que las ideas más civilizadas derroten a las más bárbaras. Pero entonces, inherentemente, introduces cierto nacionalismo si empiezas a clasificar a las potencias según su desarrollo civilizacional. Y como él escribió, nosotros somos el jardín, dijo Cooper. Ellos son la jungla. Nuestra tarea es civilizarlos, y no necesariamente podemos jugar con las mismas reglas que usamos en el jardín cuando interactuamos con la jungla. Lo cual suena un poco como, se me ha olvidado su nombre, Josep Borrell, de la UE. Josep Borrell, Sí. Pero de nuevo, como dije al principio, eso es una nueva forma de neocolonialismo. Realmente, este intento de convertir a los llamados seres inferiores de Europa del Este y partes de la antigua Unión Soviética a nuestras supuestamente dignas costumbres ha sido un fracaso espectacular y seguirá siéndolo. Y tu país no es el único. Rusia obviamente está respondiendo a esto. Han tomado una postura. Pero si miras otros campos de batalla, como Georgia, por ejemplo, que tuvimos la suerte de visitar en junio de este año, ellos dicen, bueno, solo queremos vivir de acuerdo con nuestros valores como georgianos, estando en buena compañía tanto con los europeos como con los rusos. ¿Y qué hay de malo en eso? No quieren ser superados por este tipo de nuevo imperio colonial, una especie de imperio europeo. Solo quieren vivir sus propias vidas y llevarse bien con todos. Y ese es el desafío central de la multipolaridad en este momento, ¿verdad? La gente no quiere verse obligada a elegir entre un bando u otro. Ese es otro aspecto de la diplomacia bipolar. La diplomacia no debería consistir en animar a un Estado a alinearse con una potencia contra otra. Si todo lo que eso significa es que el Estado queda atrapado en medio de una lucha entre grandes potencias, como ha ocurrido en Ucrania y en otros lugares, en su propio perjuicio. Es decir, los países quieren vivir en un mundo multipolar donde puedan disfrutar de buenas relaciones con todas las potencias en la mayor medida posible. Bueno, a veces pienso en Sócrates porque él defendía este argumento de que, ya sabes, soy un ciudadano del mundo, lo cual se vuelve antinacionalista en la era actual, porque sugiere que, ya sabes, nosotros contra ellos, las fronteras, no deberían importar en absoluto. Y proviene de un buen lugar de altruismo. Pero luego, uno de los alumnos de Sócrates, Alejandro Magno, también utilizó la idea de ser ciudadano del mundo, al cuestionar la idea de que somos diferentes de ellos. Así que esto también se convierte en un lema para el imperio cuando te expandes. Así que supongo que mi punto es que puede tener intenciones benignas y aún así desarrollarse de una manera muy imperialista, lo cual creo que... Creo que eso es absolutamente cierto. Y de hecho, Theresa May ha dicho, creo que lo mencioné en mi artículo, que si eres un ciudadano del mundo, eres un ciudadano de ninguna parte. Por supuesto, con eso no estoy de acuerdo, porque fundamentalmente puedo identificarme con la idea de que todos formamos parte de una especie de comunidad global.
Todos deberíamos tratar de fomentar buenas relaciones entre nosotros. Todo diplomático debería tener esa curiosidad por comprender mejor el país en el que trabaja, aprender el idioma, conocer a la gente y todas esas cosas positivas. Pero al final, ya sabes, el nacionalismo es lo que realmente gobierna tanto la política interna como la política exterior de los países. Y eso es simplemente un hecho de la vida con el que hay que convivir mientras se aspira a ese ideal superior de comunidad. Y la ironía, por supuesto, es que los liberales de algún modo han subyugado esa noción, sugiriendo que el nacionalismo es fundamentalmente algo negativo y que solo debe haber un objetivo superior que guíe todas nuestras acciones, independientemente de las decisiones internas. Así que ves las ideas éticas de la sociedad y los asuntos internacionales de los años 90 como responsables tanto de estas cruzadas morales como de la dilución de la cohesión interna de los propios Estados-nación. Sí, quiero decir, mira la guerra contra el terrorismo después del 11S. De hecho, volé de regreso desde Estados Unidos la noche del 10 de septiembre y aterricé en Heathrow a tiempo para ir a la Oficina de Asuntos Exteriores y empezar a trabajar, con mucho café para lidiar con el desfase horario, y vi los acontecimientos desarrollarse en la televisión en Nueva York. Estuve involucrado en analizar los primeros informes de inteligencia después de que eso ocurriera. Mostramos un vínculo con Afganistán. No mostraba absolutamente ningún vínculo con Irak. Luego eso se exageró, pero esa es una advertencia mucho mayor. Pero en realidad, eso llevó a este tipo de guerra contra el terrorismo. Ya sabes, este eje del mal, la idea de que hay personas malvadas ahí fuera y personas buenas. Es decir, nosotros éramos los buenos y los estadounidenses, ya sabes, realmente buenas personas. Y deberíamos, de alguna manera, ya sabes, lanzar fuego y destrucción sobre todos los malos, lo cual fue evidentemente una señal. Y eso tuvo efectos generalizados en todo Oriente Medio durante más de una década después de ese momento, y por supuesto en Afganistán hasta 2021. Así que, quiero decir, eso es prácticamente desde el inicio del siglo XXI. Esta indignación moral por, francamente, un ataque terrorista, terrible e inconcebible, por supuesto en Nueva York y Washington, impulsó este tipo de cruzada guiada por la moralidad que provocó que millones de personas perdieran la vida o fueran desplazadas de sus hogares en todo Oriente Medio, con ramificaciones que aún vemos hoy. Y es algo de lo que el presidente Putin ha hablado mucho, cómo la OTAN ha hecho un gran trabajo estropeando el mundo y que él no iba a permitir que eso ocurriera en su propio patio trasero. Y parece que eso es lo que ha estado decidido a hacer. Sí, el tema del terrorismo es una forma interesante de avanzar esta política ética, porque cuando tratas con terroristas, supongo que no deberías empatizar con sus objetivos ni con sus medios. Bueno, no deberías. Yo abogaría porque no se hiciera. Pero por supuesto, desde la perspectiva realista, es más cómodo si miras a los estados con intereses de seguridad en competencia. Siempre tienes la suposición de que hay que reconocer las preocupaciones de seguridad del otro para evitar o mitigar la competencia en materia de seguridad. Pero cuando ves el mundo a través de este prisma moral, donde, parafraseando a Bush, ya sabes, es una cuestión de buenos contra malos, algo que parece estar atascado en nuestro pensamiento hoy en día, en la conciencia colectiva mundial, entonces acabas sin poder considerar sus preocupaciones de seguridad. Y cada lucha se convierte simplemente en derrotar a los malos. ¿Qué efecto tiene esto en la diplomacia? Ves, por ejemplo, que el conflicto actual, la guerra por poderes que estamos librando contra los rusos, está influido por esta mentalidad. Bueno, esto ha sido así desde el inicio de la crisis de Ucrania en 2014. De hecho, incluso antes de eso, en el periodo previo a la cumbre de la Asociación Oriental de Vilna, ya sabes, cuando Yanukovych
de forma famosa, no firmó el acuerdo de asociación. Desde ese momento, Rusia fue enmarcada como el malo, el villano de la paz, que quería subyugar a Ucrania bajo este tipo de modelo de régimen postsoviético. Rusia ha sido presentada como el malo desde entonces, y eso ha guiado todas nuestras acciones en la política hacia Rusia y Ucrania desde finales de 2013 hasta el día de hoy. Esta idea de que Rusia es mala y nosotros somos los buenos ha sido absolutamente central en lo que hemos visto suceder en la guerra de Ucrania. No podemos superar nuestra indignación y nuestra percepción de que los rusos son los malos, y ver que en realidad, probablemente Rusia quiere exactamente lo mismo que nosotros. Paz y armonía mutua. Sin embargo, hemos estado decididos a intentar conquistar Rusia debido al enorme tamaño que tenemos como agrupación militar. 31 ahora, 32 estados, 1.000 millones de habitantes, el 55% del gasto mundial en defensa. Seguramente los malos tendrían que retroceder al final. Por supuesto, los malos no lo han hecho, y ahora la gente empieza a decir, bueno, quizá nosotros seamos los malos. Sé que esa es una conversación interesante que está ocurriendo ahora, y que francamente empezará a desarrollarse después de que con suerte se alcance la paz en Ucrania. ¿Sabes? Los ciudadanos europeos empezarán a preguntarse si en realidad sus líderes son los malos. Y creo que ese es el gran y complicado debate que está por venir. Este parece ser ahora el objetivo diplomático de los europeos, porque mientras hablamos, los líderes europeos se dirigen a Washington para intentar evitar que Trump siga adelante con este acuerdo de paz con los rusos. Pero el objetivo general parece ser volver a involucrar a los estadounidenses en la lucha, es decir, que Trump se convierta en un Biden 2.0. Y en ese sentido, no hay un plan. Pero como decías, puede que la idea general en el fondo de sus mentes sea que, juntos, somos tan fuertes, tenemos todo este poder militar, que si simplemente seguimos haciendo lo mismo, tenemos que ser capaces de derrotar a los rusos. ¿Qué significa esa derrota? ¿Cómo se traduce realmente en una paz sin hacer estallar el mundo? Todas estas cuestiones no se abordan realmente. O ya sabes, cuestiones técnicas como la mano de obra o el equipamiento militar. Todo esto no se evalúa realmente. Pero, ¿cómo lo valoras tú? Perdón. Bueno, iba a decir que por supuesto, las decisiones nacionales limitaron nuestras acciones. Porque si hubiéramos querido, podríamos haber ido a la guerra con Rusia en 2014. Podríamos haber ido a la guerra con Rusia en 2022. Pero no lo hicimos porque estábamos condicionados por decisiones nacionales. Hacerlo habría amenazado nuestros propios intereses nacionales, dado el riesgo de una guerra termonuclear. Así que eso necesariamente limitó nuestras acciones, pero no nos impidió, sin embargo, seguir una mala estrategia. En tu artículo, sin embargo, mencionaste la agenda de política exterior feminista de Annalena Baerbock, la exministra de Asuntos Exteriores de Alemania. ¿Qué es una política exterior feminista y cómo crees que se manifiesta para explicar parte de la dirección que ha tomado Alemania? Porque, por supuesto, como diplomático británico, estás poniendo el foco en las críticas del Reino Unido, pero esto no es exclusivo de los británicos. De hecho, se podría argumentar que Alemania ha sido mucho más afectada por esta locura. Sí, bueno, me gusta considerarme feminista. Tengo una hija pequeña que quiere crecer para ser una mujer fuerte e independiente y tener acceso a empleos con las mismas oportunidades que los hombres. Y en ese sentido me considero muy feminista. Pero creo que el término política exterior feminista es, en términos prácticos, absolutamente carente de sentido. Realmente no significa nada. Quiero decir, la política exterior debería estar guiada por la seguridad fundamental, los intereses nacionales fundamentales. Y hay tres aspectos clave de los que hablo bastante. Uno es mantener la integridad territorial del Estado. Otro es proteger a tus ciudadanos de cualquier daño, estén donde estén en el mundo. Y el tercero es garantizar la prosperidad de todos tus ciudadanos, reducir la pobreza
y crearles oportunidades de acceso. Y ese tipo de cosas, eso es en cuanto a cómo proyectamos nuestras relaciones con otros países. El feminismo realmente no juega un papel en eso. Quizás esté bien en cuanto a cómo los alemanes gestionan su Ministerio de Exteriores y su servicio diplomático. Eso está perfectamente bien, pero como un tipo de eslogan de política exterior, en mi opinión, es francamente insignificante. Realmente no ayuda a los alemanes a entender cómo relacionarse, por ejemplo, con Arabia Saudí o Siria. Tampoco les ayuda a comprender cómo maximizar sus relaciones con países donde todo orden religioso y cultural es muy diferente al suyo. Pero, si tomas un periodo desde los años 90 para ver cómo las políticas exteriores y también cómo se desarrollan a nivel interno en términos de cómo se valora el nacionalismo, y lo llevas hasta hoy, ¿ves entonces el America First como la principal contrarreacción? ¿O es por esto que los europeos son tan hostiles a la idea de America First? Sí, quiero decir, creo que la posición estadounidense ha reflejado en gran medida la posición europea hasta la elección de Trump a finales del año pasado y su investidura a principios de este año. Y en cierto modo, eso también ha impulsado a la diplomacia europea a moverse y seguir esa dirección ética. Hay una especie de punto de inflexión con el primer mandato de Trump, pero fue tan completamente superado dentro de Washington, D.C., que no pudo realmente imponer una huella nacionalista en la política exterior como sí ha podido hacerlo desde su nombramiento este año. Así que, en realidad, creo que los estadounidenses, los europeos y los británicos, en términos de política exterior, tanto dimensional como ética, han estado en gran medida alineados, sinceramente desde el inicio de la guerra contra el terrorismo. Y es solo ahora, cuando eso se está deteniendo bruscamente, también bajo Trump. Y con las consecuencias que estamos viendo suceder ante nuestros ojos en este mismo momento, con, como dices, los europeos saliendo corriendo hacia la Casa Blanca para intentar convencer a Trump de que está equivocado y de que solo necesitamos tener fuerza a través del poder, o como sea, poder a través de la fuerza, no lo sé. Sigo perdiendo de vista estos eslóganes ucranianos y europeos que solo necesitamos más sanciones contra Rusia, que solo tenemos que dejar que Zelensky siga luchando. Casi se puede predecir cómo será la conversación hoy en la Casa Blanca. Se ha abierto una especie de enorme cisma entre los europeos y Estados Unidos, y creo que en realidad eso solo puede ser algo positivo, porque esta era una conversación que francamente necesitábamos tener. Al menos sí. Al menos desde hace unos 14 o 15 años. He visto los medios hoy también. Gran parte del enfoque está en cuánto equipo han perdido los rusos, sugiriendo que en realidad no son tan fuertes como se quiere hacer ver. Y muchas de estas pérdidas en el lado ruso están muy infladas. Pero de nuevo, parece que esto sirve al propósito de controlar la narrativa, que los rusos están sufriendo y que todo lo que tenemos que hacer es infligir un poco más de dolor. Así no tenemos que llegar a un acuerdo de paz, porque toda la premisa de que debemos hacer un acuerdo de paz se basa en el reconocimiento de que estamos perdiendo. Y bueno, si mañana obtienes un acuerdo peor que el de hoy, haces el acuerdo hoy, por malo que sea, si es lo mejor que puedes conseguir. Pero ves que los europeos acaban volviendo a lo suyo, porque la idea es que si no persigues tus propios intereses nacionales, acabarás agotándote. Ahora tenemos problemas de seguridad en Europa. Tenemos un problema de poder político, la legitimidad. Es decir, los líderes ya no les gusta a nadie. En Europa, Starmer, Macron, Scholz, y él acaba de ser elegido. En algún momento, todo esto tiene que desaparecer. Crees que desaparecerán, pero luego los reemplaza alguien casi idéntico. ¿Crees que este se corregirá de alguna manera?
Creo que estamos atravesando una corrección masiva del sistema en este momento. Y de hecho, siendo justos, probablemente lo estamos desde que Trump reprendió a Zelensky en el despacho oval. Ya sabes, en febrero, los británicos y los franceses propusieron esta idea de la coalición de los dispuestos. Ha quedado claro durante todo este tiempo que, en particular, británicos y franceses han estado realmente decididos a intentar convencer a Trump de que piense de otra manera. Y eso ha fracasado. La postura de Trump hoy no es diferente de la que tenía cuando llegó al poder. Habla de no recuperar Crimea, de que Ucrania no se una a la OTAN. No hay absolutamente ninguna señal de que Trump vaya a cambiar su posición fundamental sobre la causa raíz de la guerra. La gente se queja de que es pro-Putin y todo lo demás, pero no hay indicios de que vaya a cambiar eso. Y de hecho, los europeos están empezando a enfrentarse a la realidad de que tendrán que pagar por una guerra que no pueden permitirse si no se suman. Y creo que lo que están haciendo los estadounidenses para intentar negociar algún tipo de compromiso en torno a garantías de seguridad para poder retirar la opción de la OTAN de la mesa es fundamentalmente algo útil. Creo que los estadounidenses están trabajando increíblemente duro para lograr un acuerdo aquí y están intentando responder a las necesidades europeas y ucranianas en cuanto a garantías de seguridad y ese tipo de cuestiones. Mi impresión es que los europeos van a recortar sus pérdidas en los próximos 2 o 3 meses. Y ahora mismo están pasando por un periodo en el que piensan cómo presentar una derrota como una victoria. Es decir, eso es lo que veo que está ocurriendo ahora mismo. Están pensando en cómo pueden presentar esto como una victoria cuando en realidad es una derrota, de una manera que limite las consecuencias políticas internas para ellos. Es decir, se está produciendo gran cambios en este momento. Y los líderes políticos EUFORS están trabajando intensamente en la mitigación de riesgos. Bueno, mientras ellos asimilan la realidad, los ucranianos están perdiendo muchísimos hombres. Están perdiendo territorio cada día. Su infraestructura está siendo destruida. Su capacidad de recuperarse alguna vez se debilita día tras día. Simplemente parece cruel. Y esta es, creo, la ironía, porque todo esto se hace en nombre de la moralidad y la virtud. Pero ya sabes, esos lemas virtuosos se usaron cuando derrocamos al gobierno, cuando los partidarios enviaban milicias al Donbass, cuando se ignoró el acuerdo de Minsk, se saboteó Estambul, se rechazó la diplomacia. Todas estas cosas solo han traído horror al país. Sí, todo se ha hecho con estos lemas idealistas liberales. Es simplemente, bueno, sí, y se ha hecho para proteger sus posiciones internas, ya sabes, para limitar los riesgos políticos internos para ellos. Tienes toda la razón. Esta guerra debería haber terminado al mes de empezar, con los acuerdos de Estambul. No fue así, porque estábamos decididos a asegurar esta victoria durante el tiempo que hiciera falta contra un villano que todo el mundo en el occidente liberal identifica como Putin. Y en realidad, eso ha fracasado. Pero la gente no ha querido admitir el fracaso por motivos políticos internos, porque no tienen claro cómo podrían explicar ese fracaso a sus propios votantes. Y esa es la mejor manera que tengo de entender este absoluto desperdicio de vidas humanas, propiedades y todo lo demás que ha ocurrido en los últimos 3 años y medio. Uno de mis diplomáticos británicos favoritos, Alastair Crooke, estábamos hablando, y él señalaba que cree que Europa probablemente tendrá que ser capaz de soportar mucho dolor, o algo como perder la guerra de Ucrania, antes de que realmente pueda empezar a cambiar de rumbo. Porque parece que el control del relato, el consenso en torno a políticas que ahora se consideran morales y liberales, lo que significa que no aceptamos la disidencia, se ha vuelto tan rígido que se necesita una verdadera crisis casi para poder salir de este punto muerto.
Creo que es cierto. Ha habido un control narrativo absolutamente increíble, ¿verdad? Desde el inicio de la guerra y, de hecho, desde el comienzo de la crisis de Ucrania. Ya sabes, Rusia son los malos y nosotros los buenos y todo lo demás. Quiero decir, lo que ha ocurrido, en realidad, y que probablemente va a facilitar que las élites políticas de los países europeos puedan cambiar de postura, es esto. En cualquier historia, en cualquier tipo de cuento de hadas, necesita un héroe. Y sabes, por Occidente, ese héroe Zelensky al principio. Y desde no, sofshado recientemente, o quien Hesor, ya lo sabían. De hecho, desde el principio ha habido una llamada de atención masiva con todo el tema de la ley anticorrupción en Ucrania. Por primera vez desde que empezó la guerra, los principales periódicos británicos que son firmemente pro-ucranianos y antirrusos, como el Daily Telegraph, por ejemplo, el Financial Times y The Economist, están publicando artículos que son extremadamente críticos con Zelensky. Owen Matthews está escribiendo que, en realidad, ahora Zelensky es el problema, no la solución para acabar con la guerra, y cosas por el estilo. Ha habido un jarro de agua fría enorme sobre ese control de la narrativa, y creo que eso, irónicamente, va a facilitar que los políticos europeos intenten recortar sus pérdidas y busquen una salida a esta situación. Pero hasta que lo hagan, como dices, morirán más personas. Y esa es la gran tragedia de esta terrible guerra. En la década de 1950, creo que el académico británico Glenn Deason escribía sobre la rusofobia como tema de estudio, porque era difícil entenderla desde una perspectiva británica. Gran Bretaña y Rusia no tienen tantos intereses nacionales en competencia, así que, ¿cómo se puede explicar la hostilidad extrema hacia Rusia que lleva a políticas que en realidad socavan los intereses británicos? Y cuando mencionas los papeles que se asumen, estaba pensando en eso, porque él miraba hacia atrás a la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Todos tenían que asumir un papel. Así que cuando los rusos entraron en conflicto con los otomanos tuvieron que desempeñar el papel de la inocente damisela en apuros, o como quieras llamarlo. Pero tradicionalmente, se les ha visto como agresores muy brutales contra los griegos. Pero de repente, de la noche a la mañana, se les asignó el papel de víctima inocente y heroica. Y es un poco como Ucrania. También tenían fama de corrupción y todos estos problemas, y luego, de la noche a la mañana, Zelensky se convirtió en este Churchill 2.0. Así que Ucrania desempeñó el papel de víctima inocente, los rusos se convirtieron en los agresores, y los británicos entonces asumieron el papel del caballero de brillante armadura que vendría a ayudar a la pobre víctima. Esto se ve casi en todos los conflictos. Estos tres papeles tienen que ser asignados, pero no tiene por qué ser así. Eso ayuda a controlar la narrativa, ¿verdad? Porque si puedes mantener la integridad de esos roles, la víctima, el agresor, el salvador, entonces en realidad resulta más fácil tener ese control narrativo, esa coherencia absoluta en los medios británicos, y creo, en realidad, en los medios occidentales en general. Ya sabes, lo utilizan. Rusia es el agresor, lo oyes todo el tiempo. Ucrania es la víctima, y nosotros solo estamos realmente interesados en ayudar a Ucrania. Así que sí, pero el punto que quiero escuchar es que es reatmob. Y la cuestión es que esa narrativa en realidad se está rompiendo, en parte por el escándalo de corrupción que Zelensky de alguna manera se provocó a sí mismo, pero también en realidad por la reunión de Trump con Putin en Alaska. Porque uno de los pilares fundamentales para mantener la idea de que ellos son los malos, que Putin es el agresor en esta tragedia shakespeariana que hemos estado presenciando, es no hablar con Putin, aislar a Putin. Si hablas con Putin, eso es una victoria para los malos, así que por lo tanto no hables con Putin. Bueno, ese es otro pilar que se ha roto con Trump, desplegando la alfombra roja para Putin
y llevándose bien con él, dándole un paseo en la bestia, ya sabes, en marcado contraste con su reunión con Zelensky en febrero. Así que ese pilar también ha sido dañado por Trump al decir, bueno, en realidad, él es solo un tipo normal y es un jefe de Estado. Y como jefe de Estado, ya sabes, si queremos resolver conflictos, tenemos que hablar entre nosotros. Así que eso también se ha visto afectado. Y en realidad, el tercero, ya sabes, esa especie de narrativa del Salvador, es que podría escribir un artículo sobre esto después de hablar contigo, Glenn. Esta es una muy buena idea para un artículo sobre El Salvador. Bueno, eso tampoco está funcionando realmente, porque no hemos acudido al rescate de Ucrania. Nunca enviamos tropas, ya sabes, para ayudarles. No tenemos dinero para apoyarlos a largo plazo. Y no hay ninguna capacidad militar creíble que estemos dispuestos a desplegar en el terreno en cualquier caso, porque nuestros ejércitos son demasiado pequeños. Así que toda esta especie de relato está empezando a desmoronarse. Y cuando el jefe de inteligencia de Alemania salió y dijo, ya saben, necesitamos mantener esta guerra durante al menos 5 años más para prepararnos para un futuro conflicto con Rusia, entonces la candidata presidencial pro-occidental, Yulia Tymoshenko, salió y dijo, ya saben, nuestros peores temores ahora se han confirmado. Los europeos nos están utilizando como carne de cañón. Y esto también ha puesto últimamente en entredicho toda la idea de que estamos en esto por algún objetivo altruista, que realmente nos importan los ucranianos. Por eso estamos luchando hasta el último ucraniano. Así que esto se ha visto un poco cuestionado. Y supongo que también, sí, una vez que Trump empieza a hablar de OTAN, no OTAN, esto también reconoce implícitamente que, ya saben, no fue necesariamente no provocado. No significa que sea legítimo o que esté dentro del derecho internacional, pero al menos no fue no provocado. Entonces, también perjudica la imagen de villano. Y como dijiste, los ucranianos, ese actor inocente con Zelensky como el héroe churchilliano, todo eso se está desmoronando muy rápido. Así que, sí. Mi última pregunta es sobre qué expectativas tienes ahora. Porque bueno, hoy es lunes 18, y mientras hablamos, los europeos se dirigen a Washington. Trump acaba de tener una reunión con Putin, y ahora tendrá una reunión con Zelensky. Zelensky trae refuerzos, que son básicamente todos los líderes europeos, que bueno, son los principales líderes europeos, pero ninguno de ellos tiene algo que se parezca a una tasa de aprobación decente. Pero aún así, todos vienen para dar apoyo. ¿Cómo ves que se desarrollará esto en este contexto más amplio de diplomacia bipolar? Nadie ha explicado realmente por qué Alexander Stubbs se va a ir. Ese es otro asunto. Esto va a ir por uno de dos caminos. O los europeos van a decir algo así como, bueno, tenemos que sumarnos a esto y unas garantías de seguridad legítimas para Ucrania en un acuerdo de posguerra son lo mejor que se puede conseguir de los estadounidenses. Zelensky tendrá que aceptar eso. O no van a aceptar eso y van a decir, pues, maldito seas, Trump, vamos a seguir adelante de todos modos. Radek Sikorski, está diciendo que podemos seguir dando dinero a los ucranianos para luchar incluso si los estadounidenses se retiran. Así que va a ir por uno de dos caminos. Espero que sea el primero, que la gente reconozca que simplemente tiene que asumir las pérdidas y aceptar las garantías de seguridad de Estados Unidos para un acuerdo de posguerra. Creo que la cuestión más complicada va a ser la del territorio, con la retirada de las tropas ucranianas de partes del Donbass que todavía ocupan. Sinceramente, eso probablemente será el mayor escollo en este momento, en una fase tan avanzada, pero espero que consigan llegar a algún acuerdo milagroso. Simplemente no veo por qué Zelensky consideraría que eso está en su interés, porque sería un suicidio político. Así que, de nuevo, volviendo al plano puramente interno, Zelensky sabrá que cualquier acuerdo que haga ahora parecerá un fracaso, y eso supondrá el fin de su carrera política. Así que mi temor es que Zelensky simplemente se mantenga firme,
y que los europeos sean demasiado débiles para decirle, mira Volodymyr, tenemos que asumir nuestras pérdidas ya, y que sigamos así hasta 2026. Pero espero que ocurra lo primero. Sí, yo también. De todos modos, muchísimas gracias por dejarme consultarte, y no puedo recomendar tus artículos lo suficiente. Todos son excelentes y muy interesantes de leer. Como dije, pondré un enlace en la descripción para quienes estén interesados en seguirte. Así que, gracias de nuevo. Gracias, Glenn. Encantado de hablar contigo de nuevo. Hasta pronto. Adiós.